Empezamos esta historia con un hombre, el cual decía que como cualquier otro día, estaba en su negocio de vender esclavos. Entonces una pareja fue a visitarlo. Naturalmente, asumió que eran recién casados buscando comprar un esclavo para trabajos domésticos, pero repentinamente dijeron que querían vender a su bebé. Claramente, él se negó. ¿Qué clase de padres venderían a su recién nacido a un traficante de esclavos? Dudó si realmente eran sus padres, pero entonces otro cliente que estaba cerca dijo que quería comprar al bebé. Ese cliente era un noble que viajaba por el mundo comprando esclavos para su arena. La pareja entregó al bebé y se fue sin mirar atrás. El noble igualmente se preparó para irse. Esos padres parecían locos, pero ese noble estaba aún más loco, pensando en poner a un bebé recién nacido en una arena. Y ahora pasamos con aquel noble, el cual pensaba que necesitaba al esclavo más fuerte del mundo. Cuanto más fuerte es el esclavo, más entretenidas se vuelven sus luchas en la arena y más dinero gana. Pero la mayoría de los esclavos son débiles. Encontrar esclavos que son prisioneros de guerra o criminales buscados es algo mejor, pero no es suficiente. Entonces, él descubrió a ese hombre. De un vistazo, pudo decir que era al menos un guerrero de nivel general de un imperio. Solo mirarlo le puso la piel de gallina y hizo que se le erizara el vello. Necesitaba a alguien así, un verdadero guerrero. Preguntándose en cómo podría ser eso, él está vendiendo a su propio hijo. Inmediatamente, él compró al niño y lo puso en la arena y le dio instrucciones a su campeón de la arena, diciéndole a este que le iba a dar muchos beneficios, así que debía de criarlo bien. Y observamos como dicho campeón decía que ese bebé no iba a sobrevivir ni siquiera una semana. Ese no es absolutamente un entorno donde un bebé pueda vivir. Pero ese niño aguantó, no, más bien comía con más intensidad e intentaba moverse. Era verdaderamente un niño extraordinario. Y por primera vez pensó sinceramente en criarlo. Cuando se le enseñaba una cosa, el niño entendía dos. Cuando no se le enseñaba, descubrió una cosa por sí solo. Ese niño crecía sin parar. Y para cuando tuvo edad suficiente para tomar sus propias decisiones, ya no sabía qué era lo que estaba pensando ese niño, pero pudo saberlo al ver su primera partida en la arena. Fue el combate más perfecto que jamás había visto. Lo que aprendió de él era algo más allá. Era como un combate que absorbía todo en la arena y luchaba con ello. Quizás ese niño era un ser diferente desde su nacimiento. Pasó un poco más de tiempo cuando encontré mi muerte en la arena. Mis fuerzas se agotaron. Ese niño vino corriendo y entonces vi al ser que había criado todo este tiempo. Era un monstruo. Aquí hay un niño abandonado por sus padres que también perdió el ser que lo crió. Sin embargo, este niño siguió sobreviviendo y creciendo en la arena hasta que se convirtió en un adulto y ahora parecía que se acercaba un evento que lo sacaría de la arena. Y ahora cambiamos de escena y observamos a dos chicos caminando, al cual el primero le decía a su compañero si acaso ese lugar era una arena, a lo que el otro le decía que estaba bien, solo debía de confiar en él, lo que nuevamente aquel chico le respondía que qué era lo que quería decir con está bien. Eso es claramente una guarida de juego ilegal. Si la escuela se entera, estarían en un gran problema. A lo que el otro le decía que eso era lo que pasaba cuando solo leía libros y se vuelve tan rígido. Esa es una arena donde los nobles compran esclavos legítimamente y los hacen luchar bajo órdenes adecuadas. Es una competición completamente legal. Eres un cobarde. A lo que este se detenía diciéndole: vine a la universidad con aspiraciones académicas, no a manchar mis creencias con tales actividades. Voy a volver a la escuela. Necesito pagar mi matrícula hoy. A lo que su compañero, enseñándole su bolsa de dinero, le decía si acaso era con aquel dinero. A lo que este, completamente en shock, volteaba a revisar sus pertenencias y dándose cuenta, trataba de detenerlo, preguntándole cuándo había agarrado eso. A lo que su compañero lo detenía, diciéndole que una vez estaba dentro, ya se había acabado. A lo que este molesto le decía: ¿quién te dio el derecho? A lo que su compañero le decía que mirara, él también había puesto su matrícula. Ahora tienen que ver qué pasa con su dinero. Aquel chico pensaba en que realmente odiaba eso. Trabajó duro para entrar a una universidad prestigiosa, preguntándose en cómo fue que terminó arrastrado así. Su padre le había enseñado a no convertirse en un bárbaro, recordando
las palabras de su padre, el cual le decía que estaba orgulloso de él. Su padre, que siempre creyó en él, su querida hermana, su madre, que siempre trabajó tan duro. Solamente pidió pensar: Dios, por favor, solo deja que mi dinero esté seguro. Juro que nunca volveré a hacer esto. También romperé los lazos con ese señor parecido a una serpiente. A lo que su compañero le decía que debían de dirigirse a la arena. Y estando allí, le decía que debía de tener ánimos, y pasando con el presentador de las peleas, decía que ahora iba a presentar al primer concursante de las tierras de la Guerra del Norte. Vivió saqueando hasta que fue encarcelado, pero gracias a su amo que lo trajo como esclavo, vuelve a caminar por el camino del guerrero, el portador de la muerte. Y observamos como aquel señor pensaba que ese luchador realmente se veía fuerte, mientras el otro chico decía que era justo como esperaba. Incluso era aún más horrible, sangre salpicada por todas partes, ese asqueroso olor a sangre. Tenía ganas de vomitar, preguntándose en por qué estaba viendo eso, diciéndole a su compañero si ellos apostaron por el portador de la muerte, a lo que el señor le decía que no, que ya venía su luchador. Ellos apostaron por Cara Feliz, a lo que le decía que ese nombre no sonaba fuerte en lo absoluto, pensando en que seguro era una especie de nombre irónico. Preguntaba qué clase de aterrador trasfondo tiene en realidad, preguntándose si acaso tenía alguna sonrisa monstruosa, pensando en que la atmósfera se siente extraña y tampoco hay explicación. Y observamos como el presentador decía que hacia su entrada, Cara Feliz, haciendo que todo el mundo comenzara a gritar. Y observamos como aquel chico, el cual nos presentan como William, queda completamente atónito, pensando en que aquel luchador no tenía equipo, su piel era limpia y tenía una cara joven, sobre todo la sonrisa brillante, como si ni siquiera supiese dónde estaba. Era una imagen que no encajaba en ese lugar en lo absoluto, haciendo que estallara, pidiendo a todos que esperaran un minuto. Cualquiera puede ver que ese chico no es capaz de luchar, preguntándose acaso ese chico estaba enfermo. Sus ojos están desenfocados, preguntando si ese chico acaso tan siquiera sabe en qué lugar estaba. No tenía equipo, acaso solo lo habían mandado a morir a la arena, haciendo que todos comenzaran a reír. Y observamos como el portador de la muerte se preguntaba si acaso eso era una broma. Están probando si es un concursante que puede matar gente, o ese es un evento para señalar el inicio. Sea lo que sea, no importaba. De todos modos, iba a matar a todos y se iba a ir, lanzándose con todo contra Cara Feliz, conectándole un golpe por toda la cara, haciendo que William pensara que se había acabado. Pero observamos como Cara Feliz se levantaba, mientras William decía que no lo hiciera. No debía de levantarse. De verdad, él quiere morir, gritándole que huyera, que pidiera un arma, al menos. ¿Qué clase de muerte miserable es esa? Gritándole que parara. No quiere mirar más, recordando como una vez estaba con su padre, el cual llevaba a un lugar donde habían esclavos, diciéndole que así es como vive la gente sin padres. A lo que el pequeño William le decía que eso era demasiado injusto. Esos niños también deberían de tener una oportunidad. A lo que su padre le decía que eran esclavos por nacimiento. La vida está algo predeterminada desde el principio. Así que lo que debería mirar no es esa posilga, sino el reino hermoso que tiene enfrente. Ese era su camino. Y observamos cómo William es sacado de sus pensamientos por su compañero, el cual le preguntaba si estaba bien, si acaso se estaba comportando así solo por el dinero. Y observamos como el portador de la muerte nuevamente se lanza al ataque, lanzando nuevamente un fuerte golpe. Pero por un instante William hizo contacto visual con Cara Feliz y seguía sonriendo, dejando completamente en shock a William. Y observamos como Cara Feliz tomó el pulso del suelo y se movía rápidamente, esquivando todos los golpes, insertándole una fuerte patada al portador de la muerte directamente en la cara, haciendo que William quedara completamente sorprendido. Y nos cuentan que el sonido de impacto nítido y distintivo, seguido de un momento de silencio y la emoción que acompañó a William luego de los gritos de victorias que siguieron, continuando con la serie de golpes
que conectó nuevamente a Cara Feliz hicieron que William pensara que Cara Feliz realmente dominaba completamente la arena, y observamos como el portador de la muerte caía rendido al suelo, haciendo que declararan a Cara Feliz como ganador. Mientras tanto, William solamente se preguntaba qué había sido eso, siendo interrumpido por una persona que se acercaba a él, felicitándolo por la victoria y entregándole sus ganancias, a lo que éste recordaba que habían apostado el dinero de su matrícula, quedando completamente sorprendido al darse cuenta que solamente recibió una moneda de cobre, a lo que su compañero se le acercaba con el ticket de apuesta, diciéndole que los combates de Cara Feliz son como una propina dada a la audiencia al principio. Observamos como en aquel ticket nos muestran el verdadero nombre de Cara Feliz, el cual es Happy. Este tiene una tasa de victorias del 99.99%. Continuando con el compañero de William, este decía que incluso si apuesta toda su matrícula, solamente iba a recibir una sola moneda de cobre, devolviéndole el dinero de su matrícula, preguntándole si entonces quería ver más combates. Y luego de esto, los combates que siguieron fueron exactamente lo que William había imaginado que eran los combates de arena, crueles y bárbaros. William abandonó el lugar en menos de 10 minutos, regresando a la escuela a pagar su matrícula, y este comenzó a estudiar toda la noche como siempre, pero instintivamente no se podía concentrar, y llegando a la hora de dormir, este solamente podía pensar en aquel bullicio, en la pelea de Happy, despertando completamente espantado. Y la siguiente noche también pasó lo mismo, y al día siguiente este se le presentó enfrente a su compañero, diciéndole si acaso podían volver a la arena ese día. Y ahora cambiamos de escena, esa misma mañana, donde el portador de la muerte se estaba despertando de aquella paliza, siendo interrumpido por otro peleador, el que le decía que había dormido bien desde que se desmayó en la arena. Debería calentar rápidamente para el próximo combate, a lo que este, observando a Happy, decía que quién era ese tipo, a lo que aquel combatiente le dijo que debía de considerarse afortunado de ser emparejado con ese tipo. Este ajusta su nivel de habilidad para igualar a sus oponentes. Así es como siempre satisface al maestro y a la audiencia sin matar a sus oponentes, a lo que el portador de la muerte sonreía pensando que aquel tipo estaba bromeando, diciéndole que simplemente bajó la guardia, y él acertó una patada afortunada. Si este hubiera luchado apropiadamente, a lo que el otro hombre le gritaba que ya estaría muerto, haciendo que el portador de la muerte le preguntara el por qué, pero aquel hombre continuaba diciéndole que estaría imbuido en ese contenedor de cadáveres de ese lugar, haciendo que este se enojara, tratando de tranquilizarlo, diciéndole que solo le estaba diciendo la verdad, a lo que Happy interrumpía la conversación diciéndole que guardara la pelea para la arena, y observamos como aquel hombre rápidamente se arrodillaba y aceptaba sus órdenes, haciendo que el portador de la muerte se fijara en el retorno y se daba cuenta de que allí todo el mundo lo obedecía, preguntándose si acaso ese joven era el pez gordo de ese lugar, pensando que por lo que veía todos allí eran un montón de debiluchos. Eso es totalmente su mundo. Iba a derribar a ese tipo y se quedaría con ese lugar, y acercándose rápidamente a él, le decía: oye tú, pequeño renacuajo, ¿cómo terminaste siendo vendido aquí? Preguntándole si acaso fue en un mercado de esclavos, era un prisionero de guerra, alguna deuda, o fue secuestrado por piratas, a lo que Happy simplemente le respondía que había escuchado que su padre lo vendió allí cuando nació, haciendo que el portador de la muerte le preguntara si acaso él había crecido en la arena, a lo que este le decía que la gente de allí lo crió y le enseñó a pelear, a lo que el portador de la muerte le decía que entonces deberían de ser más fuertes que él, preguntándole el por qué se doblegaban así, a lo que Happy, quitándose la camisa, le decía que se había equivocado al hablar. La gente que estaba allí, todos están muertos desde hace mucho tiempo. Ahora no quedaba nadie que le enseñara o que le diera una pelea decente. Siempre era gente nueva, como él, y este, al notar que Happy acercaba su mano, intentaba cubrirse rápidamente. Y continuando, Happy decía que uno de sus trabajos es evaluar a los primeros concursantes deliberadamente, se lesiona y hace parecer que perderá rápidamente. De esa manera, tanto el público como su oponente responden bien, a lo que el portador de la muerte pensaba que entonces, en esa pelea, él estaba jugando, y este
comenzaba a sentir un fuerte miedo hacia Happy, a lo que Happy le decía que no había necesidad de pelear durante los descansos. De todos modos, todos iban a morir peleando allí, y rápidamente rompía su muñeco de entrenamiento de un golpe. Y observamos como aquel hombre le decía al portador de la muerte que al principio todos son así. Y cambiando de escena, observamos como William sostenía un pase de la arena pensando en qué significaba cara de hierro, pensando si acaso era algún tipo de apodo, recordando como su compañero le había dicho que no iba a poder ir a la arena ya que iba a ir a la taberna ese día, diciéndole que le iba a dar su pase, así que debía de ir y también apostar por él, entregándole el pase y el dinero de apostar, diciéndole que debía de hacer las apuestas exactamente como estaba escrito en aquel papel. Y observamos como William, dirigiéndose a la arena, pensaba en que solo quería ver la pelea de Happy una vez más. Cualquiera pensaría que él era un jugador habitual. Ahora pasamos a la casa del sepulturero de aquel reino, el cual le decía a su aprendiz que debía de ir con él. Iban a recoger algunos cadáveres del Coliseo del Ojo Lucastiano y nos presentan a este como Sagar. Y ya estando en la arena, aquel viejo le decía que parece que habían tenido un gran evento el día anterior. No está seguro si una carreta sería suficiente, a lo que Sagar le decía que lo iba a pilar bien. Observamos como aquel viejo pensaba que Sagar solo llevaba un mes trabajando con él, pero es muy confiable, pensando en que él hizo una buena contratación. Y observamos como Sagar observaba aquellos cuerpos, diciendo que se pueden ver marcas de moretones similares en casi todos los cadáveres. A juzgar por el tamaño, la ubicación y la forma, probablemente fueron hechos con puños desnudos, pero todas esas son heridas de hace días, no de la pelea final. Pensó que esa arena era conocida por el combate con armas, preguntándose por qué hay tantas huellas de lucha a mano desnuda, y en cada cadáver también. Y observamos como aquel viejo, asustado, le decía a Sagar que fuera allí, diciéndole que ese cadáver parece ser un miembro de la familia real. Coincide exactamente con las características del aviso de personas desaparecidas en el periódico recientemente. No lo reconoció al principio porque le habían arrancado todo el pelo y las cejas, pero la ubicación de los lunares del cuerpo, la forma de los dientes, todas las características coinciden con el del aviso de persona desaparecida. Y observamos como Sagar le decía al viejo que iba a llamar al señor y a los oficiales de la iglesia de inmediato, a lo que el viejo lo detenía, diciéndole que eso podría ponerlos en peligros a ellos también, preguntándole si acaso no conocía el temperamento del rey. No importa cómo lo explicaran, es el tipo que creería que arrancaron todo el pelo para vender partes del cuerpo real. Quizá sería mejor enterrar eso en silencio, a lo que Sagar le decía: los que cometen crímenes deben ser castigados, aunque le cueste la vida. Quiere defender la justicia. Y retirándose, le decía a este que iba a volver. Observamos como aquel viejo pensaba que él contrató mal, mientras Sagar pensaba que todos los conectados a la arena iban a ser ejecutados. Mientras observamos como William, ya estando en dicha arena, pensaba que solo una vez más, solo iba a mirar una vez más las peleas de Happy. Y ahora, cambiando de escena, ese mismo día, observamos como una señora, viendo el repentino cambio de clima, decía que debía de ir a recoger la ropa lo más rápido posible, y nos damos cuenta que esa señora era la madre de William, y esta, saliendo afuera, se preguntaba qué era lo que estaba pasando, por qué los caballeros reales han ido hasta allí. Y más adelante observamos cómo estos estaban frente a la arena. El general de estos gritaba que debían de escucharlo atentamente. Ahora mismo, un asesino de la familia real está escondido en ese lugar. No debían dejar escapar ni siquiera a una rata de adentro de ese lugar. Debían capturarlos a todos, y si se resisten, debían decapitarlos inmediatamente. Observamos cómo estos se dirigían rápidamente a la arena, mientras todos estaban observando los combates. Observamos cómo William se preguntaba si acaso todos los combates eran así, excepto los de Happy. Y pasando con el presentador, este decía que ahora era el momento del combate principal, preguntando si todos recordaban al asesino en serie que aterrorizó a todo el pueblo hace un mes, dejando a todo el mundo asombrado, diciendo que los equipos de patrulla y los guardias no pudieron hacer nada contra él, e incluso se ganó el apodo de demonio nocturno. Observamos cómo las personas se preguntaban si acaso él no debería estar en prisión esperando la ejecución, y a lo que el presentador decía que ese hombre ha ido a esa arena y la primera batalla debería de ser, por supuesto, con cara feliz,
y observamos cómo Happy entraba a la arena, mientras William se acercaba rápidamente a los barrotes. Mientras el presentador decía que era hora de que apareciera el demonio nocturno, observamos cómo este pensaba que ese lugar era realmente ridículo, preguntándose si lo alimentarían y lo alojarían todo lo que quiera si seguía masacrando humanos. Lo han traído al cielo, no al infierno. Y estando a punto de entrar a la arena, se percataba que detrás de él estaba el general de los caballeros reales, el cual le preguntaba que cómo era que él estaba allí. No debería de estar en la horca, pensando que ese tipo, Lucastian, incluso puede sacar a la gente de prisión. Parece que está conectado con el reino. Observamos como el demonio nocturno, al ver la puerta abierta, pensaba que él tenía un arma en la mano. Eso solo le está diciendo que salga, lanzándose al ataque rápidamente. Pero el general de los caballeros reales rápidamente lo degolla de un solo movimiento. Y observamos como el presentador se preguntaba en por qué no aparecía el demonio nocturno, a lo que todos gritaban que eso era una mentira. De ninguna manera ese asesino podía estar en ese lugar, percatándose de que había aparecido un caballero real en la arena, preguntándose si él era un concursante, a lo que el general gritaba que todos debían de arrodillarse. A partir de ese momento está arrestando a todos los que estaban allí como sospechosos del asesinato de un miembro de la familia real. Observamos como alguien gritaba de que no había sido él, debían de alejarse de su camino, y rápidamente fue ejecutado. Mientras los caballeros decían que el rey había ordenado que todo el que se resista iba a ser asesinado, pidiendo nuevamente que se arrodillaran, y observamos como William caía al suelo temblando del miedo, mientras el general le preguntaba a Happy si acaso no oía la orden de arrodillarse, y viendo la sonrisa de le preguntaba si acaso le parecía divertida esa situación. Y observamos cómo Happy se quedaba observando el arma de y rápidamente se lanzaba con todo hacia él, mientras el general se preparaba para recibirlo. Pero rápidamente Happy cambia de dirección en el último momento y tomando impulso saltaba contra conectándole un fuerte rodillazo en la cara, dejando a todo el mundo sorprendido. Estando detrás de volvía a esquivar sus ataques, mientras pensaba que de nuevo estaba de pie como si hubiera anticipado el ataque incluso antes de que fuera blandido. Estaba demasiado cerca para blandir un arma, demasiado tarde para esquivar un golpe. Era el momento perfecto para lanzar un puñetazo. Solo se lanza en ese único momento, conectándole un fuerte golpe de lleno que lo manda al suelo. Y observamos como William queda completamente impresionado con dicha escena, pensando en que el general logró soportar aquel golpe, y tomando impulso, lanzaba un fuerte hachazo contra Happy, pero luego de que la cortina de humo desapareciera, quedó impresionado, ya que no sabía dónde estaba y Happy, saliendo detrás de él, le conectaba una patada en las piernas haciendo que volviera a caer al suelo, y estando encima de era recibido por varias flechas, las cuales intentaba bloquear rápidamente, cayendo al suelo, mientras todos los caballeros le preguntaban a su capitán si estaba bien, y pensando en qué estaba pasando, quedaba asombrado preguntándose por quién era ese tipo. Observamos cómo Happy, a pesar de todo el dolor, continuaba sonriendo. Observamos cómo el general, temblando, tomaba nuevamente su hacha, pensando el por qué lo estaba mirando tan burlonamente. Incluso si muere, él quiere disfrutar esa humillación hasta el final. Entonces, como él desea, lo iba a decapitar en ese mismo lugar, siendo detenido por el noble Lucastiano, el cual le decía que ese tipo solo había luchado porque pensó que eso era un combate de la arena. Nunca había estado afuera en el mundo, así que no entendía esa situación.
Cualquiera que entre a la arena con equipamiento simplemente lo ve como un oponente. Es solamente un perro entrenado. Y el general, volviendo a observar a Happy, al ver su sonrisa, volvía a enojarse. Pero Lucastiano lo interrumpía diciéndole que esa expresión es porque tiene una discapacidad desde la infancia. Sus nervios faciales están todos dañados, causando que sus músculos se congelen así, haciendo que el general quedara sorprendido. A lo que Lucastiano le decía que es difícil de creer, pero era cierto. Siempre ha sido así. Debido a esa expresión, todos pensaban que Happy era alegre y feliz. Incluso cuando fue abandonado por sus padres y buscaba a su mamá y a su papá, este reía. Incluso cuando fue apuñalado por armas y sangraba, este continuaba sonriendo. Incluso parecía feliz cuando la persona que lo crió estaba muriendo. Por esa razón, a Happy una vez lo llamaron demonio y fue constantemente incomprendido y sufrió en prisión. Observamos qué había pasado después de que quien crió a Happy muriera. Todos se abalanzaron contra él, diciendo que ahora no había nadie que lo protegiera. Él era simplemente un maldito desafortunado. Y continuando con el relato de Lucastiano, este decía que sin embargo sobrevivió porque era definitivamente bueno peleando. Y observamos como repentinamente todos los tipos que se habían lanzado contra él estaban en el suelo. Y Lucastiano, llegando al lugar, preguntando qué era lo que estaba pasando, quedaba atónito. Él ha visto toda la vida de Happy, así que lo sabía. Ese tipo simplemente no puede expresarse. Siempre está asustado, aterrorizado, triste y desesperado. Pero la gente no lo cree, diciéndole al general que lo mirara nuevamente. Parece feliz, aunque tiene dolor. La gente quedaba cautivada por la apariencia exterior de Happy, se volvían más entusiastas y seguían volviendo. Él también quedó cautivado por Happy, por eso no huyó y fue allí por él. Esa es su recompensa por la alegría que le ha dado y que nunca pudo sentir en su vida. Y observamos como el general, acercándose a Lucastiano, le decía que eso era una tontería. De todas formas, todos allí iban a morir, noqueándolo de un fuerte golpe con su hacha. Y nos cuentan que después Lucastiano admitió sus crímenes y fue ahorcado al día siguiente, junto con los que operaban la arena. La horca fue erigida en el lugar más visible, debajo del balcón, donde el rey se para al despertar por la mañana. Eso calmó ligeramente la ira del rey. Mientras tanto, en la prisión, esperando el día de la ejecución, se encontraba William, el cual temblaba del miedo, pensando en cómo había llegado a eso, qué era lo que había hecho, por qué estaba allí, pidiendo perdón. Por favor, perdónenme, lo siento, por favor, perdónenme. Siendo interrumpido por Happy, el cual le preguntaba si estaba bien, a lo que este, dándose cuenta, se paraba repentinamente, preguntándole cuándo había llegado allí, a lo que Happy le respondía que estaba encerrado allí con él desde el día anterior. Él estaba hablando solo, así que solamente se dedicó a observarlo, a lo que William pensaba si acaso estaba tan ido, y este, recordando los flechazos contra Happy, le preguntaba si acaso estaba bien, si las flechas no lo alcanzaron, a lo que este le respondía que solamente le dieron un poco, pero solo fingió estar traspasado por todo el cuerpo y se tumbó. Él estaba bien, a lo que William solamente pensó en que era increíble, y recordando las palabras de Lucastiano, le decía que podían decir que él estaba feliz, pero de seguro está asustado en ese momento, a lo que Happy le decía que obviamente estaba asustado. Él estaba a punto de morir, a lo que William, intentando aguantar las risas, le decía que sus expresiones y sus acciones no coinciden en absoluto y le hacían reír, a lo que Happy le preguntaba si acaso eso era divertido, a lo que William, alarmado, le decía que no era lo que quería decir, pero Happy lo interrumpía diciéndole que estaba bien, todo el mundo era así, mientras William pensaba que claramente está esperando la muerte, pero estar con ese chico hacía que toda su tensión desapareciera.
y observamos como un caballero llegaba a la prisión gritando que aquellos que tengan familia que pueda defenderlos, el rey ha ordenado que llamen a sus familias para probar su inocencia. Si se prueba tu inocencia, serás liberado de prisión. Por otro lado, aquellos que no puedan probar sus orígenes serán ejecutados. Y una hora después, observamos cómo la familia de William llegaba por él, preguntándole en cómo se había metido en algo así, a lo que William solamente podía disculparse, y observando a Happy, era rápidamente detenido por su padre, diciéndole al padre que así es como viven las personas sin familias, son esclavos de nacimiento. La vida está algo predeterminada desde el principio, a lo que William le decía que eso no era motivo para ser ejecutado, a lo que se llevaba a William a la fuerza del lugar, diciéndole que debía dejar de hablar y debía seguirlo, y William solamente pensaba que no ha cambiado desde que era joven, no tiene el poder para actuar por su propia voluntad. Él es muy débil, mientras Happy le decía que estaba bien. Y tiempo después observamos como el general veía cómo William se alejaba con su familia, siendo interrumpido por su segundo al mando, el cual le decía que todos aquellos cuya inocencia ha sido probada se han ido, y el general le decía que ahora debe de enviar al resto a la horca, pero su segundo al mando le decía que había un caso especial. En el pasado, el Lord Lucastian había registrado a un concursante como miembro de la iglesia. Parece que pagó una gran donación por esto. Según la ley de la iglesia, esta persona no debe ser ejecutada, sino vivir toda una vida como esclavo para la expiación. Así era como estaba establecido. El rey también ha aceptado esto, a lo que el general preguntaba quién era esa persona, y su segundo al mando le decía que no había nombre para esa persona, solo un nombre de concursante, Cara Feliz. Y el general pensaba que entonces eso era lo que quería decir Lucastian, preguntándose qué clase de ser era Cara Feliz para que Lucastian quisiera salvarlo. Y ahora pasamos una semana después en un mercado de esclavos, donde uno de los esclavistas observaba a Happy detrás de las rejas, preguntándole a su compañero si acaso ese esclavo recién llegado estaba loco o algo así, por qué seguía riendo allí dentro, a lo que su compañero le decía que no lo sabía. Nadie lo quería comprar, así debía dejarlo morir de hambre, así como estaba. Incluso la iglesia lo vendió por una miseria, diciendo que no necesitaban más esclavos. Y repentinamente al lugar llegaba una anciana, la cual decía que le gustaría comprar a ese niño, mientras uno de los esclavistas le decía que allí no había ningún niño. Y ella, acercándose a Happy, decía que se refería a ese niño que estaba llorando tristemente allí. Y observamos cómo la anciana podía ver realmente la situación en la que estaba Happy. Y ahora cambiamos de escena, donde una chica se preguntaba si la abuela realmente había traído a un esclavo, preguntándose el por qué. Entonces, ahora mismo, la abuela estaba sola con un esclavo en la casa, mientras un señor mayor le decía que ella iba a esperar aún más en la clínica más a menudo como ese día. Ellos ya se están haciendo mayores, sería bueno tener a alguien en casa para ayudar, a lo que la chica le decía que pase lo que pase, el mundo es muy peligroso. ¿Cómo podrían confiar en un esclavo? A lo que el viejo le decía que ella había llevado a un niño amable y joven, así que no debe de preocuparse. La abuela siempre ha tenido buenos ojos para la gente, a lo que la chica pensaba que entonces al día siguiente iba a visitar la casa. Necesitaba ver con sus propios ojos si se podía confiar en esa persona. Y pasando a dicha casa, la abuela le decía a Happy que primero debía lavarse y cambiarse de ropa. Parece que no se ha cambiado de una vez mientras estaba en ese lugar. Y escuchando el estómago de Happy, le preguntaba si acaso esos bastardos ni siquiera le habían dado de comer, diciéndole que se dirigiera al baño y que se lavara rápido. Iba a prepararle algo de comida. Estaba haciendo eso porque hoy era su primer día, pero desde el día siguiente, si quería comer, tenía que trabajar, preguntándole si entendía, a lo que Happy le preguntaba si era luchando, a lo que la señora le decía que no dijera cosas tan espantosas.
Él iba a fregar los platos, limpiar las habitaciones y recogería la leña para el invierno. Y observamos cómo Happy ya se dirigía al baño y estando a punto de entrar, pensaba en que el agua de seguro iba a estar helada, pero entrando su pie, pensaba que estaba cálido. Este estaba experimentando el agua caliente por primera vez en su vida. Sentía como si todo el dolor del pasado se estuviera lavando y todo allí era cálido, la ropa, la comida, la casa e incluso la gente. Y observamos cómo la señora le estaba curando las heridas, diciéndole que esas personas debieron ser muy malos ya que lo habían apuñalado. Ella le había puesto hierbas, así que se debería de curar pronto, a lo que Happy le llamaba maestro, pero esta le decía que solo debía de llamarla abuela, y este rápidamente le preguntaba si podía salir, a lo que esta se quedaba en silencio. Cambiando de escena, observamos cómo Happy estaba afuera de la casa, viendo el cielo y recordando cuando era joven, y observamos como aquella persona quien había cuidado de él le decía que el mundo fuera de esas rejas es mucho más grande de lo que él cree. El cielo y la tierra se extienden sin fin. Si le dan la libertad, entendería lo que significa eso. Podría ir a cualquier parte. Y observamos cómo mirando atrás, recordaba las palabras de la abuela, la cual le decía que si quería, podía irse. Ella es demasiado vieja para detenerlo de todos modos. Y cambiando de escena, observamos cómo regresaba y le decía que lo había visto todo. Iba a empezar de inmediato a trabajar a partir de ese día. Y observamos cómo aquel viejo llegaba a la casa, quedando asombrado al observar a Happy limpiando, preguntándole a la abuela si acaso ella no dijo que iba a traer a un niño. Y esta, acercándose rápidamente a Happy, le gritaba que él era un niño. Y riendo, decía que eso iba a causar bastante revuelo cuando Winnie fuera el día siguiente. Y acercándose a Happy, le decía que de todos modos debían llevarse bien desde ese momento. Ese día, Happy experimentó el día más cálido de su vida. Mientras tanto, esa misma noche, observamos cómo William estaba experimentando el día más frío de su vida. En una semana, la historia del incidente de la arena se había extendido por toda la escuela. William fue etiquetado como un criminal dentro del dormitorio y por mucho que gritaba que no estaba involucrado, no pudo borrar la sospecha de que disfrutó viendo a un miembro de la familia real ser asesinado en la arena, aunque en realidad no lo había visto. Debido a esto, a William le confiscaron todos sus premios escolares e incluso le cortaron su beca, con una audiencia de expulsión programada. Todos en la escuela le dieron la espalda a William y solamente pudo observar cómo su padre se arrodillaba frente al director pidiéndole una oportunidad. Era su culpa por ser un padre indigno, a lo que enojado, se retiraba del lugar y yendo donde aquel compañero le gritaba en la puerta que ese pase le pertenecía a él, debía de hablar con él. Nunca había visto a un miembro de la familia real y abriéndole la puerta le decía que debía de perderse, era un bárbaro. Y dejando la puerta abierta, se burlaba diciendo que debían mirarlo como intentaba culparlo. Ese loco le daba escalofríos y William, apretando dicha ficha, se lanzaba con todo hacia él, pero era detenido por los demás mientras decían que ese tipo estaba intentando matar a alguien de nuevo. Y observamos como aquel compañero le decía que su expulsión ya estaba confirmada. Y esa noche William fue expulsado del dormitorio y como era tarde, la decisión sobre ese asunto fue pospuesta hasta el día siguiente. William no pudo obligarse a ir a su casa y se adentró en las montañas desiertas sacándose las lágrimas, llorando mientras pensaba en sus padres, pero era nuevamente interrumpido por Happy, el cual le preguntaba si estaba bien y observamos cómo estaba recogiendo setas y William, observándolo, le preguntaba cómo era posible que él estuviera allí, a lo que le decía que se había despertado con hambre y salió a buscar un bocadillo de medianoche, preguntándole si quería un poco. Y acercándose a William le decía que eso era una seta venenosa,
a lo que Happy inmediatamente la soltaba, diciendo que por poco y se moría. Pero estos eran acechados por unos bandidos, los cuales decían que vieron salir a William claramente de la universidad a la que solo asisten los nobles. Sin duda, es al menos de una familia noble. Y estos se preguntaban por quién era aquel tipo. Obviamente, era un idiota del pueblo. Los nobles siempre tienen a un tipo torpe a su lado, y estos pensaban que ha pasado un tiempo desde que tuvieron una buena recogida de monedas de oro. Observamos como William le preguntaba a Happy: ¿así que ahora eres esclavo en casa de esa abuela? A lo que Happy le respondía que sí, es la casa que aparece cuando vas derecho en aquella dirección. A lo que William le decía si acaso ellos están bien con que él salga solo. A lo que Happy le decía a este que la abuela le había dicho que estaba bien siempre y cuando no sea durante las horas de trabajo. A lo que William le decía que entonces la abuela debe ser una buena persona. Y ahora observamos como Happy le preguntaba a este si estaba bien, por qué estaba llorando antes. Pero antes de que William pudiera decir algo, aparecían los bandidos. Y observamos como su jefe decía que trae un joven noble a un camino de montaña tan peligroso. Y observamos como William le decía a Happy que estaban rodeados, diciéndole que debía de agacharse y tumbándose al suelo, mostrando algunas monedas, le decía que por favor perdonaran su vida, esa era toda su riqueza. A lo que el grupo de bandidos comenzaba a reírse, mientras el jefe decía: vaya, tu juicio situacional es muy rápido, pero nuestro objetivo son tus padres, estás siendo secuestrado. Observamos como el jefe de estos le pedía que los ataran, mientras William decía que él ni siquiera es un noble. Y observamos como uno de los bandidos, tomando la cesta de Happy, es recibido por un fuerte golpe, el cual lo deja tendido en el suelo, dejando a todo el mundo asombrado. Observamos como uno de los bandidos le preguntaba a este por qué se colapsó de repente, a lo que Happy le conectaba una cachetada por toda la cara, mientras los demás todavía estaban en shock, observando cómo Happy se acercaba lentamente hacia estos. Pero de repente el líder de estos gritaba: mátenlo, y se lanzaban al ataque. Pero Happy esquivaba ágilmente todos sus golpes y los contraatacaba. Y observamos como uno de los bandidos, con un brazo roto, gritaba: por favor, perdónenme, mientras William pensaba que esa expresión le hizo olvidar por un momento que Happy era un antiguo campeón de la arena. Este sometió a todos los ladrones con sus propias manos, preguntándose William si acaso eso era siquiera posible. Ahora que lo pensaba, también derrotó al caballero real con sus propias manos, todo con las manos desnudas. Y este, fijándose, observaba un cartel de Se Busca. Observándolo, se daba cuenta que eran aquellos bandidos, preguntándose si acaso estos arrancaron todos sus carteles de Se Busca del pueblo. Y viendo más de cerca, le decía a Happy que esos tipos eran payasos exiliados, a lo que Happy le preguntaba qué era eso. Y este decía que era la organización criminal más grande extendida por todo el reino. Recientemente su influencia ha empezado a llegar al centro del reino, así que el rey ha puesto una recompensa por todos los payasos exiliados. Solo ha oído hablar de ellos. Esta es la primera vez que los ve en persona, pensando que esa recompensa era bastante sustancial. Diciéndole a Happy si ataban a esos tipos en algún sitio y los reportaban a las autoridades, podrían conseguir el dinero, diciéndole que como fue él el que lo atrapó, iba a ir con él para asegurarse de que pueda recibir la recompensa. Y ahora, cambiando de escena, estamos en dicho lugar y observamos como el trabajador del lugar le decía a William que los esclavos no pueden recibir pagos de recompensa, a lo que William le decía que él era su amigo y podía responder por él, a lo que el hombre simplemente le decía que eso no iba a cambiar su estatus, haciendo que William decidiera poner la recompensa a su nombre. Y luego de esto observamos cómo William le daba dicho dinero a Happy, diciéndole que ahora debería dejar de recoger setas y usar ese dinero para comprar comida en el mercado, a lo que Happy le decía que él no sabía comprar, preguntándole en cómo podía comprar con eso, a lo que William pensaba que él realmente no sabía nada, diciéndole que le iba a enseñar todo lo que pudiera.
Luego de esto nos cuentan que los dos charlaron un rato y se hicieron bastante cercanos. También prometieron encontrarse de nuevo, y así los dos se separaron. Y a la mañana siguiente, el día del veredicto de William, escuchaba como el juez le decía: William, ahora, al final de un juicio justo, pronunciaré el veredicto. William agredió a un compañero estudiante después del incidente de la arena. Merece ser castigado de acuerdo a ello. Sin embargo, por su mérito al derrotar a algunos miembros del mayor mal del reino, el grupo de payasos exiliados, quienes han estado secuestrando y asesinando nobles recientemente, primero se le concederá una medalla de honor, haciendo que todo el mundo quedara atónito. Pero mi pregunta es, ¿por qué ese tipo tiene eso en la cabeza? William ni siquiera lo había tocado, ¿eso increíble? Y continuando, el juez decía que a pesar de seguir siendo un estudiante, había demostrado personalmente su valentía para luchar por el reino. Por orden del rey, sus crímenes son perdonados y se le dará otra oportunidad, haciendo que Hale Sr. explotara de ira, pensando que eso no era posible. Sus padres debían de haber usado dinero, diciendo que estos de seguro usaron dinero para elevar al hijo de un plebeyo a la mejor posición universitaria. Y ahora pasamos a la noche anterior, antes de que Happy se encontrara con William. No podía dormir debido a un dolor desconocido. El dolor se sentía como innumerables agujas apuñalando todos sus órganos internos. Incluso después de varias horas, el dolor no desaparecía y Happy necesitaba encontrar la causa de este dolor, pensando que quizás tenía hambre. Tal vez debería ir a buscar algo para comer, pero de hecho no era porque tuviera hambre, sino porque su cuerpo, que había pasado toda una vida luchando, sentía incomodidad en ese entorno tan tranquilo. Pero después del incidente de esa noche, su cuerpo encontró estabilidad nuevamente y Happy dio la bienvenida a una mañana muy refrescante. Observamos cómo decía que era la primera vez que dormía tan bien desde que dejó la arena, y escuchaba como alguien decía: abuela, he vuelto. Observamos como la chica de antes llegaba a la casa diciéndole a la abuela que la había extrañado, preguntando por dónde estaba el pequeño que se suponía que iba a ir allí, a lo que el abuelo le decía que él estaba dentro. Esta decía que de hecho había comprado un regalo para el pequeño en el mercado. La casa y la gente aún deben sentirse desconocidas para él, así que quería crear buenos recuerdos primero. Observamos cómo se quedaba observando a Happy mientras decía pequeño, soltando dicho juguete de golpe. Atónita, pensaba si podría ser el niño que acababa de entrar, a lo que se presentaba diciéndole que era Happy. Observamos como poco tiempo después estaba hablando con su abuelo diciéndole que ese no es un niño pequeño, preguntándose si acaso realmente era de la arena. Eso daba mucho miedo, a lo que el abuelo le decía que iban a observarlo un poco más. Solo había visto un poco de él hasta ahora, pero parece buena persona. Además, está muy contento de que la abuela pueda sonreír así. Lo cierto es que él es la persona más brillante que había visto últimamente. Sobre todo, hace su trabajo muy bien. Y observamos como aquella chica, la cual se llama Winnie, pensaba que él era el favorito del abuelo. Observamos como el abuelo pensaba que ahora las cosas serían un poco más fáciles. Había estado posponiendo organizar todo porque le dolía la espalda. Observamos como Winnie veía la madera de afuera, pensando en que ella podría haber hecho todo eso sin un esclavo, comenzando a talar la madera, a lo cual observaba como Happy se acercaba preguntándole si acaso había traído agua, a lo que le decía que había preparado el agua para su baño, diciéndole Winnie a que cuando terminara debía descansar, ella iba a cortar la leña, a lo que Happy le decía que estaba bien y tirando el agua se sentaba a observarla, a lo que le preguntaba por qué seguía mirándola. Y simplemente le decía que quería mirar y aprender de ahora en adelante, ya que de ahora en adelante ese iba a ser su trabajo. A lo que pensaba que esa era una buena actitud, diciéndole que mirara y aprendiera bien, fallando el corte al pedazo de madera y haciendo que una asta cayera justo al lado de él, a lo que avergonzada, le gritaba que para empezar un fuego necesitaría pedazos pequeños como ese.
y volviendo a intentar cortar la madera, lo hacía al primer intento, haciendo que ésta se emocionara y le preguntara a Happy si acaso lo había visto. Mientras el abuelo, desde atrás, observando, pensaba que a pesar de lo que ella decía, parece que se lleva muy bien. Mientras la abuela, observando a Winnie, le decía que no necesitaba cortar la leña, ya que Happy lo había cortado todo la noche anterior. A lo que ésta le preguntaba a Happy si acaso él no había dicho que quería observar y aprender, diciéndole que él había intentado cortar por primera vez ayer, pero le duele un poco los hombros y quería ver la forma correcta. A lo que ésta le decía que es normal que le duela cuando cortaba tanto. Si él había hecho tanto, debía de haberle dicho antes. A lo que ésta le decía por qué seguía sonriendo, preguntándole si acaso se estaba burlando de ella. A lo que la abuela le decía a Happy que había trabajado duro, debía de ir a descansar. Y ya al atardecer observamos como Winnie se estaba dando un baño pensando en que definitivamente él era una persona agradable. Y luego de que ésta se bañara, observaba cómo Happy salía corriendo de la granja, preguntándose a dónde iba este. Y ésta, corriendo hacia donde la abuela, le preguntaba si acaso Happy había salido. Lo que la abuela le decía a ésta que le había dicho a Happy que viviera libremente, excepto durante las horas de trabajo. Mientras el abuelo le decía que él cree que Happy había salido la noche anterior también, haciendo que Winnie se preguntara qué asuntos podría tener a esa hora. Y cambiando de escena, observamos cómo Happy tocaba la puerta de la casa de William, a lo cual su hermanita abrió la puerta preguntándole quién era, siendo detenida rápidamente por William, el cual le decía que iba a salir un rato. Y ya yéndose del lugar, William le decía a que no esperaba que fuera tan rápido, a lo que Happy le preguntaba si estaba bien en que él saliera, a lo cual William le respondía que por supuesto que sí. Además, él le había salvado la vida, todo estaba bien. Y continuando, le decía que le iba a decir el camino, deben de apurarse si quería ir al mercado. Pero Happy, sacando un montón de carteles de Se Busca, le decía que quería ir allí, diciéndole a William que él quería pelear contra tipos así como la última vez, pero no sabía leer bien, ni siquiera podía entender los nombres de los lugares, preguntándole si podía ayudarlo. A lo cual William le decía si acaso quería ir a cazar recompensas. Y rápidamente Happy sacaba el dinero y le decía que iban a dividir el dinero y también le daría la mitad del último. Pero William no solo quería devolverle a Happy su amabilidad, sino que también había sentido una atracción única por la forma de pelear de Happy. Happy necesitaba peleas para detener el dolor que venía por la noche, y esa era una forma legal para él poder pelear. Y así, los dos empezaron a reunirse todas las noches para cazar recompensas. Pero a medida de que eso continuaba, las sospechas en casa comenzaban a crecer. Y observamos cómo Winnie encontró todo el dinero de las recompensas de Happy, preguntándose qué era lo que hacía en las noches. Y ahora cambiamos de escena, donde observamos cómo un hombre con una armadura había destrozado a miembros del ejército, pensando que en esos días hay demasiados guardias debido a los payasos exiliados. En el pasado, los soldados solían ignorarlo cuando lo veían, pero la atmósfera del reino parece diferente en esos días. Además, con esas recompensas, hasta las moscas empiezan a reunirse, observando cómo Happy y William se acercaban a él, mientras Happy le decía: William, lo lograste, realmente lo encontraste. Y observamos cómo William pensaba que algo andaba mal. Él vino buscando el objetivo con la recompensa más baja, preguntándose por qué allí había un monstruo. Y observamos como aquel hombre decía, por lo que parecen tipos que vinieron al lugar equivocado mientras intentaban cazar novatos. Simplemente váyanse en silencio. Esa recompensa me fue puesta solo nominalmente debido a las recientes actividades de los payasos exiliados, haciendo que William se preguntara si él ha estado escapando de ser un criminal todo ese tiempo, preguntándose por qué no lo pudieron atrapar. Y William rápidamente le decía a que entonces se iban a ir, percatándose de que Happy ya estaba frente a intentando golpearlo, haciendo que aquel hombre pensara que nunca esperó que lo atacaran con las manos desnudas, diciéndole a Happy que eso fue un sonido muy fuerte. De seguro su rodilla debe de estar totalmente destrozada. Y observamos cómo Happy cojeaba, mientras William le decía que debían detenerse y huir, a lo que aquel hombre, lanzándose, le decía que era demasiado tarde, siendo esquivado por Happy. Y continuando, aquel hombre decía que deberían de haberse ido cuando él mostró misericordia, lanzándose nuevamente.
Observamos como repentinamente Happy queda tendido en el suelo, haciendo que William rápidamente se pusiera frente a él, intentando detener a aquel hombre, mientras le decía a Happy que su lucha en la arena no le había parecido cruel, de alguna manera solo le había parecido genial. Además, había una creencia subyacente de que él ganaría, lo que le hizo querer ver aún más, y gracias a que atrapó a los payasos exiliados pudo volver a la escuela. Por eso lo había ayudado cuando fue a él queriendo luchar, pero su pensamiento fue demasiado estrecho. Eso no era la arena. Él quería ver sus combates, no empujarlo hacia la muerte. Lo sentía mucho, debió de haber investigado más. Y observamos cómo el ataque de aquel hombre estaba a punto de impactar contra William, pero este es salvado rápidamente por Happy, el cual le decía que realmente era ese chico que fue a verlo a la arena por primera vez, diciéndole que todo eso era una actuación. Y observamos cómo rápidamente este desarma a aquel sujeto, haciendo que rápidamente este se alejara, preguntándose si acaso su cuerpo no había quedado completamente destrozado. Y observamos cómo Happy le decía a William que su antiguo maestro, Locastian, tenía una obsesión con la fuerza. Cada vez que ganaba, de alguna manera, encontraba y traía a oponentes más fuertes de todo el mundo. Pero como él terminaba las peleas demasiado rápido, no era rentable y se molestaba cada vez más. Así que él tenía que fingir que se esforzaba para satisfacer el valor del entretenimiento. Tenía que analizar a sus oponentes, provocarlos o fingir estar en desventaja para crear siempre combates interesantes. Observamos cómo este le lanzaba el arma a aquel sujeto y le hacía señas para que lo atacara, haciendo que aquel hombre ardiera de ira. Y continuando, Happy le decía a William que él nunca peleó porque le gustara. Él lo hizo porque lo torturarían hasta la muerte si no lo hacía, pero parece haberse incrustado demasiado profundo en su cuerpo. Vuelve de la misma manera incluso fuera de la arena. Por eso es que él pelea. Y observamos como aquel hombre le decía que si seguía luchando así, ni siquiera podría rasguñarlo, pensando en que algo era extraño. Preguntándose si acaso no se estaba muriendo hace un momento. ¿Por qué parecía tan relajado en ese instante? Y observamos como Happy rápidamente se mueve detrás de este y con ayuda de una llave lo tumbaba al suelo, pensando en que esa armadura no se rompería, intentando golpearlo en los puntos débiles de esta, haciendo que aquel hombre se molestara aún más. Pero era inútil, ya que no podía darle ni siquiera un solo golpe a Happy, haciendo que Happy nuevamente tumbara al suelo y le diera una patada por toda la cara. Y observamos cómo este jalaba a aquel hombre del cabello y lo volvía a tumbar al suelo, y aquel hombre, intentando hacer un ataque, era detenido rápidamente por Happy, el cual ponía su pie sobre su brazo, diciéndole que él tenía muchos rasguños, y este intentaba hacerle un ataque a Happy con su escudo, pero este rápidamente lo esquivaba. Y observamos cómo aquel hombre volvía a ponerse de pie, mientras William pensaba que ambos habían dejado de atacar. Esa armadura que parece impenetrable al principio, ahora parece una carga que drena su resistencia, pero el daño infligido por Happy parece insuficiente en comparación con sus feroces ataques. Observamos cómo aquel hombre clavaba su escudo en la tierra, pensando que solo necesitaba evitar caerse. Ese bastardo solo apunta a su cabeza sin armadura, porque esa es la única manera en la que le puede causar daño. Y observamos cómo William desde atrás le preguntaba a Happy si acaso deberían de huir después de todo. Eso parecía peligroso. A lo que Happy le decía a este: William, estuve muy agradecido cuando me protegiste antes, pero no lo vuelvas a hacer. Eres la única persona que me ha llamado amigo alguna vez. Estaría muy triste si salieras herido. Y observamos cómo este, acercándose a un caballero muerto, le decía a William que si aún no estaba seguro de que si podía ganar, se lo iba a demostrar allí para que pudiera creer en él con seguridad. Y tomando una lanza rota, le decía a este que le iba a mostrar su poder por completo en ese instante. Y observamos como aquel hombre se preguntaba si acaso eso era todo lo que se le había ocurrido. Una asta de una lanza rota. Todas las armas allí se rompieron contra su armadura y escudo, y ahora él intenta atravesarlo con el asta de una lanza rota. Observamos cómo Happy rápidamente lanzaba esta,
haciendo que aquel hombre se cubriera con su escudo, pero al percatarse, Happy ya estaba frente a él. Observamos cómo este lo tomaba de su armadura y comenzaba a levantarlo. Mientras le decía que cuanto más se moviera, más profundo sería el dolor, diciéndole que se rindiera. Observamos cómo William pensaba que sabía que él era fuerte, pero eso desafía el sentido común, preguntándose si ese es todo el poder de Happy. Y observamos cómo Happy tiraba a aquel hombre al suelo, mientras se acercaba a William con una mano ensangrentada. Y observando a este, rápidamente escondía su mano, diciéndole que él no estaba muerto, solamente se había desmayado por el dolor, diciéndole que no era muy bueno. Ese no es un combate adecuado. Su antiguo maestro también odiaba peleas como esa, a lo que William le decía a este que realmente eso fue un combate increíble. Además, atraparon a un criminal muy peligroso. Como él había dicho, no necesitaba preocuparse por él, confiaría en él de ahora en adelante. Y observamos cómo Happy le preguntaba a William si ya había terminado, diciéndole que no había dormido bien en días, así que iba a dormir un poco. De hecho, tenía mucho sueño, incluso mientras peleaba, pidiéndole a William que por favor se encargara de la limpieza. Y este, acercándose a Happy, pensaba si realmente se había dormido, y volteando, se preguntaba qué era lo que debía de hacer ahora, preguntándose si se debía de dejarlo allí e ir a informar la captura. Y observando la punta de la lanza, la tomaba y pensaba que si él lanzó la lanza para distraerlo, ¿con qué lo había apuñalado? Preguntándose si este tenía alguna arma oculta. Viendo el cuerpo del hombre, se preguntaba si acaso dicha arma todavía estaba incrustada en su cuerpo, y este intentaba moverlo para revisarlo, diciendo que ese tipo realmente era pesado, preguntándose cómo fue que Happy siquiera pudo levantarlo. Él debía darse prisa e ir a reportar eso, pero girándose observaba como media guardia real estaba detrás de él, y observamos como el general de estos se quedaba observando el cuerpo tirado de dicho hombre, y observando la punta de lanza que sostenía William, siendo interrumpido por otro caballero que gritaba que había atrapado al criminal buscado, diciendo aquel caballero que al borde de la aniquilación apenas pudo escapar y fue a pedir refuerzos al reino. Y ahí fue cuando lo vio dirigiéndose al bosque con un cartel de se busca, diciendo así que realmente eras alguien que vino aquí a cazar recompensas, preguntándole su nombre, a lo que William le respondía. Y observamos como todos los caballeros hablaban entre ellos, preguntándose si acaso era aquel estudiante universitario que atrapó recientemente al grupo de payasos exiliados. Observamos como todos murmuraban si acaso él había ganado con aquella asta de una lanza rota. Sus habilidades de combate son asombrosas, justo como se rumora, a lo que William se quedaba preocupado por aquellas palabras, a lo que aquel caballero le decía que realmente hay rumores de él en la Orden de Caballeros, un estudiante universitario que caza recompensas como pasatiempo, haciendo que William pusiera dicha cara pensando si tales rumores realmente se estaban difundiendo. Y observamos como aquel caballero le decía a William que de ahora en adelante debía dejarle la escena y el procesamiento de la recompensa a personas como ellos. Y observamos como aquel hombre le decía a William que lo iba a acompañar hasta el borde del bosque, diciéndole que parece que su portero también fue atrapado por la pelea. Y observamos como el general, observando la punta de la lanza, era interrumpido por su segundo al mando, el cual le preguntaba si pasaba algo, a lo que se decía que esa no era una herida de una puñalada. No hay sangre en la punta de la lanza. Esa sangre salpicó o se manchó. Todas las armas de allí estaban así. Ninguna arma de las que estaban allí pudo haber apuñalado a aquel hombre, haciendo que el segundo al mando le preguntara entonces con qué fue apuñalado. Y nos muestran este panel de la mano de Happy. Y ahora pasando nuevamente con William, aquel caballero le decía que el portero parece gravemente herido, a lo que William le decía que solo estaba durmiendo. Observamos como el general pensaba que la historia de William estaba llena de inconsistencias. Y ahora, cambiando de escena, observamos al grupo de bandidos de antes, los cuales estaban recibiendo palabras de quien supongo que era su jefe, el cual le decía que ya habían sido abandonados y ridiculizados una vez, así que han jurado no huir jamás.
pero él se ha arrodillado ante la arrogancia de los nobles y ha traído la humillación de ser derrotado por un simple estudiante, a lo cual aquel hombre solamente podía pedir disculpas, pero todos allí eran rápidamente ejecutados. Y observamos como aquel hombre decía que tal vergüenza es suficiente una vez, diciéndole a los demás bandidos que ellos no eran simples bandidos, eran los payasos exiliados que luchan contra el reino hasta la muerte. Observamos como este le preguntaba a aquella mujer si acaso había descubrido quién era ese tipo, a lo cual ésta le decía que después de obtener la lista de cazadores, descubrió que se llamaba William. Parece ser una persona hábil que disfruta de la caza de recompensas como pasatiempo, a lo cual aquel hombre le decía que entonces su próximo objetivo es William. Y ahora, cambiando de escena, observamos como el padre de aquel chico le preguntaba a qué familia noble pertenece ese estudiante, a lo cual él le decía que ese bastardo no tiene nada de eso. Sus padres tuvieron éxito en los negocios y compraron su entrada con dinero, diciendo que aquella casa de recompensas debería de ser una manipulación de documentos con dinero, que entonces podía mostrarle personalmente lo que sucede cuando alguien les traía vergüenza. Observamos como aquel chico le preguntaba qué era eso y su padre le decía que es un grupo armado que su familia usa principalmente para negocios de asesinato por encargo. Iba a decírselo después de la universidad, pero no está mal que lo sepa tan pronto, diciendo que debería de decirles que vayan a la dirección escrita y se encarguen de William. Y ahora, cambiando de escena, observamos como una mujer encontraba los cuerpos sin vida de aquellos bandidos. Y pasando con el sepulturero del pueblo, este decía que esa mañana se encontraron 3 cadáveres en las calles del reino, a lo cual su aprendiz le decía que ya habían sido transportados, preguntándole si no vino a hacer una autopsia, a lo cual el viejo le decía que ya se había cerrado el caso, por mucho que lo mire, parece un asesinato, a lo cual este le decía a Sagar que al igual que con el incidente de la arena anteriormente, ya había olvidado que casi iban a prisión por su espíritu denunciador, diciéndole que como los cadáveres eran de payasos exiliados no era necesario investigar. En ese reino nadie se pondría triste si esos tipos murieran, más bien aplaudirían de alegría. Y observando los cuerpos, Sagar pensaba que una cosa le preocupaba: las marcas de moretones parecen haber sido hechas unos días antes de la muerte. Son demasiado similares a los cadáveres de la arena que había visto recientemente. Y observamos como al lugar llegaba Winnie, la cual le decía que había traído las hierbas que le había pedido. Y observamos como que el anciano le preguntaba si la anciana seguía enérgica, a lo que Winnie le decía que la abuela seguía igual, a lo cual el viejo le decía que esa anciana no tenía ninguna preocupación. A ese paso, él iba a morir antes que ella. Y observamos como Winnie se acercaba a Sagar, diciéndole que también le había traído hierbas. Y poco tiempo después de que estos siguieran conversando, el viejo le decía a Winnie que realmente Sagar trabajaba bien, pero es despistado y siempre anda deambulando en la noche, por lo que Winnie le decía que también le pasaba eso con el esclavo de la granja, a lo cual el viejo le preguntaba si realmente ellos compraron un esclavo, a lo que Winnie le decía que sí, pero había algo sospechoso. Él sigue saliendo solo por la noche y hay bolsas de dinero llenas bajo su manta de quién sabe dónde, pero encima de todo le molesta el hecho de que él sea de la arena. El Sagar, escuchar eso, se acercaba rápidamente a Winnie, la cual decía que ella se pregunta si él estará haciendo algo malo. Observamos como Sagar le decía que solo había una arena en esa ciudad y desapareció recientemente, y todos los concursantes de allí fueron ejecutados, a lo cual Winnie, sorprendida, le decía que definitivamente él era de la arena, a lo cual Sagar continuó diciendo que todos esos concursantes de la arena eran prisioneros o criminales violentos. Si alguien de origen criminal, sin estatus ni familia, sobrevivió, debió tener algún respaldo, un respaldo que ni siquiera las órdenes del rey pudieron tocar, diciéndole que la abuela podría haber traído a una persona peligrosa, diciéndole a Winnie que si ella le llevaba los documentos relacionados con el esclavo, investigaría por ella, a lo cual éste le decía si entonces podía pedirle que él hiciera eso. Ella lo investigaría esa noche y iba a volver a visitarlo al día siguiente. Y observamos como el viejo le decía a Sagar que estaba seguro de que él iba a morir pronto. Si sigue armando alboroto así, iba a haber una cuchilla antes que la verdad,
a lo que Sagar le respondía que solo quería que las buenas personas permanezcan en ese mundo un poco más. Y ahora, esa misma noche, observamos cómo William llegaba a la granja con Happy cargado, intentando despertarlo. Y entrando a la casa, este saludaba, haciendo que todo el mundo quedara sorprendido por el estado de Happy. Y observamos cómo la abuela preguntaba qué era lo que estaba pasando, a lo que William le decía que él solo estaba durmiendo. Y nos dicen que William le contó todo lo que sabía sobre Happy a la familia. Le contó que había vivido toda su vida en la arena y tenía un trastorno del nervio facial, el dolor que sufrió en la arena, la razón por la que no podía dormir debido al dolor. No tenía más remedio que luchar. Como un estudiante ejemplar, William organizó todas las circunstancias que rodeaban a Happy de manera ordenada y las explicó impecablemente. Durante la historia, la abuela comenzó a llorar y el abuelo permaneció en silencio, y las sospechas y ansiedades de Winnie comenzaron a disminuir. William terminó su historia diciendo que Happy fue su salvador. Se despidió amablemente y regresó a casa. Y ya a la mañana siguiente observamos cómo Happy despertaba, percatándose de que Winnie estaba al lado de él, preguntándole en por qué no le había dicho que ha estado trabajando sin poder dormir debido a un dolor inexplicable. ¿Por qué no le había dicho nada acerca de esa expresión? A lo que Happy le decía, porque si él era un inútil, iba a ser desechado. Así es como las personas eran desechadas en la arena. A lo cual Winnie le decía que eso no era la arena, y su familia simplemente no lo consideró un esclavo. La abuela ya lo consideraba familia. Definitivamente ella lo iba a curar, así que no debía de luchar más. Su familia lo iba a ayudar a vivir una vida normal, y dándole la mano, esta le decía que no se había convertido en el Volaria por nada, diciéndole que confiara en ella, definitivamente lo iba a curar. Y este, tomando su mano, le decía que le había comprado algo con sus primeras ganancias, entregándole un anillo, haciendo que ésta rápidamente entrar en pánico, preguntándole que qué era lo que estaba haciendo, haciendo que Happy le preguntara por qué estaba actuando de esa manera, mientras Winnie le decía que eso era un anillo de bodas. Pero Happy simplemente le preguntaba qué era eso, interrumpidos por el abuelo, quien llegaba a la habitación junto con la abuela, diciéndole que su amigo vino esa mañana y le había dejado eso, diciéndole que era la recompensa, a lo cual Happy le decía que por favor debía de tomarlo, él ya no iba a luchar, ya que dicen que podían curarlo. Y observamos como el abuelo rápidamente se lanzaba hacia este abrazándolo, diciéndole que su nieto era un amuleto de la suerte. Y observamos como Winnie pensaba que ahora entendía por qué la abuela llamó niño a Happy cuando lo trajo. Él es simplemente la inocencia misma. Y observamos como Sagar recibió una carta de Winnie, la cual le decía que el malentendido del que le había hablado ayer se había aclarado, así que no necesitaba investigarlo. Observamos cómo este estaba leyendo dicha carta encima de un techo que justamente estaba debajo de William, el cual estaba hablando con aquel compañero que le decía que lo sentía. Debía dejarlo, al menos invitarlo a una comida, a lo cual William le decía que ahora no eran más que extraños, diciéndole que debían de ir cada uno por su camino. Y observamos como aquel chico, arrodillado, le decía que en serio no debía de ser así. Realmente lo sentía, pidiéndole una oportunidad para ser perdonado. A lo que William, al ver esto, aceptaba pidiéndole que se levantara. Y observamos cómo Sagar, el cual estaba observando todo eso, pensaba que eso era una actuación muy patética. Y observamos cómo el señor le decía a William que lo sentía, esa vez lo decía en serio, lanzándolo por unas escaleras, siendo William atrapado por el grupo de asesinos del cual el padre del señor había hablado anteriormente. Observamos cómo William, aturdido, solamente preguntaba quiénes eran ellos. Y poco tiempo después observamos cómo estaban golpeando a William, el cual simplemente se preguntaba por qué le estaban haciendo eso, pidiendo que se detuvieran. Y observamos cómo este se le acercaba al señor, el cual le decía que él no le agradó desde el principio, mientras William preguntaba qué había hecho mal. Todo era culpa de él, preguntándole si acaso no era suficiente con echarle toda la culpa a él. ¿Qué es lo que le molesta tanto? A lo cual el señor, pateándolo, le decía que él ni siquiera sabe cuál es su lugar. Sigue intentando subir como una plaga.
De verdad, creyó que con solo estudiar iba a ser reconocido. Allí no existe tal cosa. Él debió de haber nacido en una familia poderosa y buena. Preguntándole si acaso no se pregunta por qué sus compañeros de clase lo odian tanto. Si oyen la noticia de que él ha muerto, todos se alegrarían. Observamos cómo retirándose le decía que en su próxima vida, en lugar de aprender a sostener un bolígrafo, debía de aprender a inclinarse primero. Observamos cómo le decía al grupo de asesinos que se ocuparan de eso y salieran pronto. Iba a estar esperando afuera. Observamos cómo luego de salir, pensaba que eso no era nada, eso simplemente es autoridad y poder. Observamos cómo Sahar, mirando de lo lejos, pensaba que ese grupo debería de ser el gremio de mercenarios Brigand, que solo acepta encargos de asesinato. Y pensó que solo lo estaban molestando, preguntándose si acaso habían hecho un encargo de asesinato. La forma de actuar de los nobles siempre es repugnante. Él pensaba que él tendría la oportunidad de cazar a los Brigands, pero no sabía qué iba a ser ese día. Estando a punto de lanzarse al lugar, pero se percataba de que alguien rápidamente había entrado. Preguntándose sobre quién era esa persona, entró al edificio en un instante. Y observamos como aquel grupo de mercenarios le decía a William que pensaban que él era un cazador de recompensas, pero simplemente era un mocoso. Su empleador dijo que lo mataran lo más dolorosamente posible, así que iban a tomarse un poco de tiempo. Observamos cómo William pensaba, después de lo duro que ha vivido, apretó los dientes y se esforzó para llegar hasta allí, preguntándose si acaso iba a morir así, solo por el capricho de un noble. Y observamos cómo los mercenarios le preguntaban qué pasaba, si acaso se estaba intentando levantar. Observamos cómo William continuaba pensando que no caminó por ese camino para encontrarse con ese final. El futuro que él imaginaba era el de una persona que traería el cambio, pero el cambio al final solo era posible si él tenía estatus. Observándose a sí mismo, pensaba, lo siento, no me mires con esos ojos. Pero rápidamente al lugar llegaba la mujer de antes, la cual él sostenía la cabeza, preguntándole si acaso él era William, diciendo que él está completamente ido, preguntándose qué era lo que estaba balbuceando. Y observamos cómo los mercenarios le preguntaban a dicha mujer quién era, de dónde había salido, pero esta, ignorándolos por completo, abofeteaba a William diciéndole que despertara. Tenía que preguntarle si él era William. Y observándolo, esta decía que no parece que alguien como él pudiera haber enfrentado a 5 de sus payasos exiliados, diciendo que ella escuchó que habían 2 tipos en el lugar. Naturalmente pensó que el que reportó la recompensa era el culpable, pero parece que fue al revés. Preguntándole a William quién era el otro tipo, observamos cómo los mercenarios le decían a esa si acaso era un bastardo payaso exiliado. ¿Quién se cree que era? Para llegar hasta allí a rastras. Si no se iba ahora, le iba a cortar el cuello. Pero aquella mujer, de un rápido movimiento, acababa con estos en un instante, haciendo que William rápidamente volviera en sí. A lo que ésta le decía que era bonito, diciéndole que si al menos le quedara el cuello, lo habría llevado con una correa para perros. Pero esta, notando un ruido, miraba hacia arriba y observamos cómo Sahar estaba allí, que por poco era descubierto. La mujer, girándose, le decía que ahora que se ha calmado, ¿qué tal si volvían a hablar sobre lo de antes? Observamos cómo Sahar se preguntaba si acaso era el jefe de los payasos exiliados o tal vez su segundo al mando, preguntándose quién era William para que todos intentaran matarlo. Sea cual sea el motivo, había cruzado la línea en la que podía intervenir. Tenía que retroceder ahora. Observamos como aquella mujer le preguntaba a William quién era que estaba con él en aquel momento. Y esta, llevando su espada al cuello de William, le decía que debía de hablar rápido. Su cuello estaba a punto de desaparecer. Y observamos como William recordaba todos los momentos que había vivido con Happy. Y con lágrimas en sus ojos le pedía perdón, diciéndole a aquella mujer que era Happy, un esclavo proveniente de la arena. Vivía en una granja. Y cambiando de escena, observamos cómo Happy decía que iba a ir con William y le iba a decir que iba a dejar la casa de recompensas, pensando en que también debía darle un regalo a su amigo William.
Y nuevamente con William, observamos como aquella mujer le decía que él solo es un debilucho que ni siquiera vale la pena matar. Si hubiera sabido que era una persona tan poco relacionada, no habría tenido que matar a su familia, haciendo que William le preguntara qué era lo que significaba eso. La mujer le decía que cuando ellos se vengan, matan a todo el linaje. Por si acaso, ella se había movido por separado, pero su jefe probablemente ya había llegado a su casa. Entonces suponía que ahora debía de ir a buscar a ese tipo llamado Happy. Observamos cómo William trataba de detenerla, mientras pensaba en la familia que le había salvado la vida, la familia que siempre lo había protegido. En cambio él, si hubiera sido un poco más fuerte, podría haber terminado solo con su muerte. Si él no se hubiera dejado llevar en primer lugar, nada de eso hubiera pasado. Al final, él es patético. Él fue el único que sobrevivió y no pudo proteger nada. Cerró los ojos, agachó la cabeza y miró hacia otro lado. Por eso no pudo protegerlos, ni a sus amigos ni a su familia. Él debía de cambiar. Si aún no es demasiado tarde, debía de cambiar. Si es posible, debía de cambiar, aunque sea un poco. Él tenía que cambiar ahora. Y tomando una espada, observamos cómo este se topaba de frente con aquel senior. Observamos cómo William se había levantado con una cara que solo pedía una cosa: venganza. Si les gustó el resumen, les invito a ver este, puede que les guste. No olviden dejar su like para la próxima parte. Si se suscriben, yo estaría eternamente agradecido. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí.